A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad separa a la gente extraordinaria de la gente, digamos, común y corriente? Muchos dirían que es el talento, o, no sé, la suerte. Pero la verdad es que hay una fuerza silenciosa, mucho más potente. Hablamos de la capacidad de no reaccionar bajo presión. Esa serenidad interior que, como bien identificó Napoleon Hill, es el arma más poderosa para el éxito. Miren, cada vez que nos enfrentamos a un conflicto, es como si estuviéramos en una encrucijada. Hay dos caminos, literal. Por un lado, está el camino de la persona reactiva. Esta persona, pues, es esclava de sus emociones. A la primera provocación, explota y sin darse cuenta, entrega todo su poder. Pero luego está el otro camino, el de la persona estratégica. Esta persona es dueña de su mente, conserva su poder porque no reacciona, responde, y lo hace desde un propósito muy claro. Ok. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se llega a tener esa disciplina mental? O sea, ¿cómo se cultiva ese dominio que puede transformar el caos total en una verdadera oportunidad? Bueno, para empezar, lo primerito es entender la trampa en la que casi todos caemos. Vamos a desmenuzar esto. ¿Por qué responder a cada cosita, a cada provocación, es en realidad una señal de debilidad y no de fuerza? Piénsenlo, la mayoría de la gente vive atrapada, como en una rueda de hámster. Es un ciclo que no para. Acción, reacción, acción, reacción. Llega un comentario que no nos gusta, una crítica que se siente injusta, y ¡pum!, se rompe el equilibrio. Y lo peor es que ni cuenta nos damos. Con cada reacción impulsiva, le estamos regalando nuestro poder a esa persona o a esa situación. Y aquí está la clave de todo. La diferencia es fundamental. Napoleón Hill lo dijo perfecto. La persona común y corriente reacciona desde un ego herido. Siente esa necesidad visceral de defenderse de cada ataque, por pequeño que sea. Pero, por otro lado, la persona disciplinada no reacciona, responde. Y lo hace desde un propósito bien definido, preguntándose, a ver, ¿de verdad vale la pena que gaste mi energía en esta batalla? Ahora, uno podría pensar, bueno, ¿y de dónde sale toda esta sabiduría? Ojo, porque esto no viene de un simple coach motivacional, viene de un investigador súper meticuloso. Vamos a hablar de ese estudio increíble que le tomó 20 años a Napoleon Hill, donde se dedicó a decodificar los hábitos mentales de la gente más exitosa del planeta. La historia es fascinante. Todo empezó por allá de 1908. El famosísimo magnate Andrew Carnegie le encarga a Hill una misión que le cambiaría la vida para siempre. Tenía que descubrir la fórmula del éxito. Así como suena. ¿Y qué hizo Hill? Pues se tomó la tarea muy en serio. Durante 20 larguísimos años se dedicó a entrevistar a más de 500 gigantes de su tiempo, gente del calibre de Henry Ford o Thomas Edison. Pero su meta no era solo juntar anécdotas. No. Él buscaba los patrones, esos principios invisibles que gobernaban la mente de esta gente. Y el resultado de toda esa chamba fue, básicamente, un código mental. Una especie de manual para dominar el conflicto. Así que vamos a meternos de lleno a explorar esos principios clave para encontrar esa paz interior. Ok, para que quede más claro, podemos organizar todo esto en 3 pilares. Digamos, los 3 pilares del autodominio. El primero es lo que llamaremos el filtro mental. El segundo, las herramientas estratégicas. Y el tercero, la filosofía central que amarra todo lo demás. Vámonos con el primer pilar, el filtro mental. Imaginen que es como un escudo invisible. Cuando uno tiene un propósito, una meta clara y bien definida, las provocaciones chiquitas, los comentarios tontos, simplemente rebotan en ese escudo. ¡Pum!, se vuelven irrelevantes. Así, la energía no se desperdicia en pequeñeces, se guarda para las batallas que de verdad importan. Ahora, pasemos a las herramientas, y hay una que es clave, una que es poderosísima, el silencio. Piénsenlo, las palabras impulsivas, las que salen sin pensar, nos quitan poder. Es como mostrar todas las cartas en un juego de póker. Y nomás hacen que el conflicto crezca. Pero el silencio estratégico, esa es una jugada de maestro. Con él se acumula poder, se desestabiliza al que agrede y muchas veces se termina ganando sin haber tirado un solo golpe. Y finalmente llegamos a la filosofía que le da sentido a todo. Y aquí hay que poner mucha atención porque es crucial entender esto. La paz de la que hablamos no es ser pasivo, no es no hacer nada, es todo lo contrario, es preparación. Es esa calma que tiene un guerrero justo antes de la batalla. Esa serenidad interior no es debilidad, para nada. Es de hecho lo que nos hace prácticamente invencibles. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve en la vida real, en medio de una crisis? Pues les voy a contar una historia fascinante. Es el ejemplo perfecto de cómo una persona aplicó estas leyes para, literalmente, darle la vuelta a una situación que parecía imposible.
A ver, imaginen la escena. Un empleado súper leal, de los buenos, es acusado falsamente por un colega que, pues, le tenía envidia. ¿Cuál sería la reacción de cualquiera? La ira, ¿no? Querer defenderse, gritar, lo normal. Pero este hombre se acordó de las enseñanzas de Hill y tomó una decisión radical. Decidió no reaccionar, no defenderse, no entrar en ese juego sucio. En lugar de eso se enfocó en su trabajo, en seguir haciéndolo con excelencia. ¿Y qué creen que pasó? Pues que con el tiempo, la verdad salió a flote solita, por su propio peso. Al acusador lo despidieron y a él lo ascendieron. Años después, cuando le preguntaron cómo diablos lo había logrado, su respuesta fue tan simple como profunda. Dijo, decidí que mi propósito era más importante que mi ego, y decidí que mi paz valía mucho más que tener la razón. Qué frase, ¿no? Él entendió algo clave. La verdad no necesita que la defendamos a gritos. Solo necesita tiempo y consistencia para salir a la luz. Y todo esto nos lleva al punto final, al gran cambio de chip. Se trata de transformar por completo nuestra perspectiva del conflicto, dejar de verlo como una amenaza y empezar a verlo como lo que realmente es, un entrenamiento. Y aquí, en esta diapositiva, está la diferencia que lo cambia absolutamente todo. Miren, reaccionar es automático, es emocional, es una señal de debilidad. Cuando uno reacciona, la situación lo controla. En cambio, responder, eso es consciente, es estratégico, es poderoso. Cuando uno responde, es uno quien controla la situación. Entonces la conclusión es esta. El conflicto no es el enemigo, es el maestro. Cada provocación, cada problemita es como una sesión en el gimnasio mental. Es una oportunidad para desarrollar ese músculo emocional. Y mientras mucha gente desperdicia estas oportunidades quejándose o haciéndola de drama, la gente que de verdad domina su mente las aprovecha. ¿Para qué? Para hacerse cada vez más fuerte. Así que, la próxima vez que se presente un conflicto, y créanme, se va a presentar, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Esto que tengo enfrente es una amenaza o es mi campo de entrenamiento? La decisión de cómo interpretar esa realidad y, por lo tanto, de cómo responder, está enteramente en nuestras manos.